Estimados alumnos, estimados alumnos, voy registrando ahora una lección, una clase acerca de los últimos argumentos que nos quedan para completar el programa del curso de Derecho Penal y Violencia de Género. Y trataré de ser el más sintético posible. Les recomiendo visionar el video antes de nuestra última clase. Voy compartiendo pantalla para que puedan, para que puedan ver el siguiente esquema. Esa diapositiva, espacios de manifestación de la violencia contra la mujer, ofrece un listado corto pero bastante completo de los distintos ámbitos donde la violencia contra la mujer se puede manifestar. Se darán cuenta que en las clases anteriores nos referimos particularmente tan solo a uno de estos. Concentramos casi todas las clases eh, dedicando atención al espacio doméstico y familiar y en cierta medida al espacio de relaciones sentimentales no familiares. Cuando en la clase anterior encontramos Javiera Tais, ella nos habló parcialmente del último elemento, el espacio de violencia que se desarrolla en contextos de crímenes internacionales. Dejamos al lado hasta este momento el espacio laboral, el espacio externo a a la relación familiar, doméstica y sentimental, y el espacio en sentido amplio y genérico que llame de explotación, o sea, la trata de personas, alguna forma, no todas, de prostitución, etc. Este espacio se quedará por completo fuera. Por mucho que nos parezca largo, un curso de 16 encuentros, el tiempo nos da tanto como para incluir esas temáticas también de forma profundizada. En el video que voy grabando ahora, sin embargo, pretendo darles unos elementos básicos respecto del espacio laboral y un par de pinceladas respecto de lo que se refiere al espacio externo, a las relaciones previas entre autor y víctima. ¿Ya? Vamos entonces al espacio laboral. En esa diapositiva encuentran no una explicación completa, sino una simple elencación de áreas temáticas que le iré explicando ahora mismo. El primer punto, diferencia de poder entre empleador y empleada, es estructural. Hay una relación económica y esa relación es legitimada por el derecho. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de violencia de género como poder del hombre con respecto a la mujer, nos centramos mucho en el factor de esa diferencia de poder, de la violencia como elemento estructural de nuestra sociedad cuando se refiere al género. Bien,
Obviamente, no toda relación hombre y mujer, afortunadamente, en el mundo está condicionada por diferencia de poder. Eh, las relaciones sanas, las relaciones buenas entre hombres y mujeres no tienen esa característica. Sin embargo, cuando nos referimos al espacio laboral, el empleador y el empleado eh, tienen de por sí una diferencia de poder. Eh, y es una diferencia que tiene dos vertientes principales. La primera vertiente es una relación económica. En nuestra sociedad, el empleador tiene eh, la poder económico, la posibilidad de pagar a las personas que ofrecen una prestación profesional. Y esto, más allá del derecho, es un elemento que el derecho sigue, que el derecho disciplina, pero es estructural a la forma económica que tienen las sociedades capitalistas. Eso hace de manera que quien tenga el capital eh, y pueda invertirlo, tenga una relación de poder sobre quien ese capital no lo tiene y necesita dinero para eh, mantenerse y llevar adelante su vida. Y este elemento engancha dos personas y, si vamos a ver, se encuentra legitimado por el derecho. Ustedes conocen del derecho laboral que se desarrolla sobre todo a lo largo del siglo XX con el fin específico de contener esta diferencia de poder, de hecho, darle límites, o sea, garantizar unos uh, unos derechos al sujeto débil de esa relación, el empleado, frente al poder económico que sobre él puede ejercer el empleador. Esto funciona más allá del contexto de género, sencillamente entre empleador y empleado. Se multiplica una vez que a esta diferencia se suma también una diferencia de género. Esto claramente no se da en todas las situaciones, pero es un elemento que hay que tener en suma consideración. Eh, nosotros, y vamos al punto 2, necesitamos de entender la violencia en el espacio laboral, en el ámbito laboral, más allá del estereotipo. Eh, la violencia en ámbito laboral es algo que va mucho más allá del simple toque indeseado a una parte del cuerpo de una mujer. Algo que se refiera a un contacto físico, ¿ya? Entre un superior y alguien que está más abajo en la pirámide de una empresa, ¿no es cierto? Si no salimos de este estereotipo, es como si, refiriéndonos al ámbito doméstico, viéramos
la violencia contra la mujer solo cuando tiene un trastorno físico, solo cuando se ven los golpes en la cara. Y sabemos y hemos aprendido de las clases anteriores que dentro del iceberg las marcas que van en la cara de las personas son un punto o un puntito bastante arriba del iceberg. No nos dicen mucho. La parte gorda está, está abajo. Y bueno, la experiencia y los estudios nos enseñan justamente que el contacto físico entre un superior y un inferior es todo menos que un acto aislado. Es un acto que se desarrolla cuando quien lo actúa eh, ha construido antes unas condiciones que permitan realizarlo con cierta seguridad. Digamos, ¿en qué sentido seguridad? Una seguridad de no sufrir consecuencias negativas él directamente por el hecho de eh, actuarla. No es algo que un desconocido hace a su empleada normalmente en situaciones estándar al primer día de trabajo. No, ¿cómo, cómo ocurre en el ámbito familiar? Hay una relación atrás y justamente la, eh, la patología de de la relación en ámbito familiar lleva a consecuencias como las del ciclo de Walker que hemos visto en una minoría de relaciones laborales donde se desarrollan situaciones patológicas, se dan situaciones de acoso y y de violencia. Eh, el, el hecho que se desarrollen en ámbito laboral hace aún más difícil que respecto del ámbito familiar, que esto tenga una solución sencilla, que la, el elemento violencia pueda encontrar una salida fácil para quien sufre de estos eventos. ¿Por qué? Porque quien es víctima, quien se encuentra en la parte baja de la pirámide, eh, no solo tiene los vínculos que conocimos, sino también que tiene un vínculo económico. Esa, el recurso de dinero que constituye el sueldo le impide una fácil denuncia, una fácil salida de la situación. Y esto es cada vez más fuerte cuantas más personas dependan de de la entrada económica que esto deriva. Una persona víctima de una situación laboral difícil tiene normalmente que aguantar porque eh, de, su, de su sueldo puede depender el sustento de hijos o personas mayores, otros familiares. Esto es uno de los factores por los cuales en Chile de momento se habla muy poco de ese tipo de violencia. Ya hay una gran exposición de la violencia en ámbito familiar con legislación dedicada y un estudio mínimo, casi ausente, de la misma violencia que se desarrolla en ámbito laboral.
el hecho, como está claro, el hecho que no se hable de un fenómeno no significa que no exista. Ah, como hasta hace 20 años se hablaba muy poco en Chile de violencia en ámbito doméstico, ah, solo gracias al Convenio de Belén eh, se fue posible hablar con cada vez más intensidad de este fenómeno. Algo similar no se ha desarrollado en con respecto a lo que ocurre en el mundo del trabajo. Pero las relaciones estrechas se dan en el ámbito familiar y en el ámbito laboral. El, en una minoría patológica de una y de otra se desarrollan esos fenómenos por razones históricas. En este momento se habla bastante de esto en unos países y en otros no. Depende de las circunstancias. Acá y hasta el momento no le hablé y no ocupé la palabra Me Too, o sea, la expresión, el hashtag que se ocupó hace un par de años para indicar los acosos en ámbito laboral que se daban eh, en el mundo del cine en Estados Unidos, en el mundo del cine y en el sector del periodismo y de la información. Bien, claramente esas dinámicas no se dan tan solo en aquella parte del mundo. Razones contingentes y hicieron de manera que en ciertos países este debate fuera más fuerte y se desarrollara con ciertas consecuencias. No se sorprendan, ya les hablé del hecho, por ejemplo, que el debate que en Chile de momento hay sobre la violencia en ámbito familiar, con un consecuente desarrollo del derecho que lo disciplina y que se anima a contrastarlo, es más avanzado, por ejemplo, de ciertos países de la Europa del Norte, por ejemplo, de Alemania. ¿Ya? Esto eh, depende de varios factores que acá que se relacionan con el derecho comparado y que acá no podemos profundizar. Hay que tomarlo como un hecho. Eh, vamos al tercer punto. No toda violencia en ámbito laboral es violencia de género. ¿Ya? Eh, existe, como les comenté, que violencia intrafamiliar no se puede ocupar como sinónimo de violencia de género o violencia contra la mujer, porque hay situaciones eh, de violencia en ámbito familiar que involucran, por ejemplo, tan solo a varones, no solo por cuestiones de orientación sexual. Piensen, por ejemplo, a un hijo, piensen, por ejemplo, a un hijo que es, tengo que, esperen un segundo que dejo de compartir pantalla. Ahora sí, reanudo em, la registración, pues quería compartir ese otro elemento, porque hay que especificar y he encontrado cierta em, incongruencia en las denominaciones
de los fenómenos sociales de los que estamos hablando. Bien, Me Too, el hashtag que acabo de nombrar, se formó y existió a nivel internacional a partir de Norteamérica para un contexto bien específico y relacionado con el ámbito laboral. Acá ocupo un medio no exactamente fiable, pero seguramente difundido como la página web de la tercera. Bien, eh, y esto es uno de los primeros resultados que aparecen en Google eh, poniendo Me Too y Chile al mismo tiempo. O sea, algo de 2018, o sea, como un evento ya bastante, entre comillas, lejano en el tiempo y no superado por resultados más nuevos. O sea, el Me Too norteamericano fue replicado por unos meses como tweet acá en Chile y luego, entre comillas, se perdió. O sea, obviamente, ustedes saben, no se perdió para nada eh, el debate feminista en Chile, todo lo contrario. Pero esta articulación Me Too fue un fenómeno dentro de la evolución absolutamente temporáneo y, eh, y no enganchó, no enganchó ni más ni menos porque eh, se perdió el significado que tenía, o sea, más que perderse, ni siquiera se entendió. Miren lo que dicen esas escuetas líneas. En octubre de 2017, el abuso sexual y la violencia de género irrumpen gracias a este hashtag. Se instala la sororidad como catalizador de demandas sociales y se releva la transversalidad del acoso, desde famosas actrices, estudiantes universitarias y otras víctimas se liaron del silencio y sin importar el tiempo se advirtieron a decir yo también. Especialistas ponderan las réplicas del popular tweet en Chile. Bien, o sea, acá se mezclan eh, cosas distintas y entonces de ahí sale el equívoco. Por mucho que nos parezca que el trabajo de actriz no nos parezca un trabajo en nuestro común en medio, porque es como futbolista, o sea, algo que eh, es parte de una experiencia de pocos o de pocas personas que viven experiencias absolutamente extraordinarias desde el punto de vista de la vida común. En el ámbito norteamericano, esto es vivido como un trabajo común y corriente de, sí, una minoría de personas, pero no un número de pocas decenas, ¿ya? Y a esto se acompaña y se junta algo que no tiene de por sí nada que ver, o sea, las situaciones de los campos universitarios, o sea, que acá se refieren como estudiantes universitarios. No, o sea, separémoslo. Y otras víctimas salieron del silencio. O sea, me importa que entiendan cómo se fueron juntando cuando salió del medio ya unas situaciones de por sí distintas y diferentes. Interrumpo el compartir el video para volver a la condivisión anterior. Bien,
En el ámbito laboral, la violencia que se ejerce en términos jurídicos se puede definir con el verbo mobbing, el verbo inglés mob, to mob, que de por sí significaría también sencillamente acosar, molestar, crear dificultad. Y es un tipo de comportamiento que se caracteriza por la exclusión del sujeto que se encuentra en la parte baja de la pirámide eh, por parte del sujeto que se encuentra en la parte superior de la pirámide. Esto puede ser hombre con hombre, mujer con mujer, sin necesidad de antemano de que se sumen factores de género. Y el fin de la conducta puede, en la conducta de mobbing, es la progresiva exclusión del sujeto inferior del ámbito laboral, su control, el poder, el ejercicio pleno de poder más allá del espacio que la contrata, que conecta quien está arriba con respecto de quien está abajo, permitiría que se diera. Entonces, el espacio potencial de violencia y de acoso es amplio. Se suman factores de género. El mobbing es una conducta claramente repetida. No se realiza por eventos aislados y porta y lleva la persona que sufre como víctima estos fenómenos a un desgaste físico y psíquico bien fuerte tras un proceso que dura meses o años en la mayoría de los casos. El acoso instantáneo, el mobbing instantáneo prácticamente es algo que no puede de por sí existir. Es la suma de tantos comportamientos que de por sí, explicados desde fuera, podrían tener una explicación y no necesitar de una intervención del derecho, pero el encadenarse de estos produce la consecuencia de enfermedad física y psíquica que hemos visto también en el ámbito de la violencia intrafamiliar. Bien, el Me Too hace referencia a, como movimiento, a eventos, sí, en la narración que tuvimos, aislados, pero encadenados entre sí y conectados estructuralmente eh, al espacio del contrato de trabajo. No entramos en el detalle de la disciplina chilena, sería demasiado complicado. A mí me importa que tengan por lo menos, algunos conceptos bien, bien escritos, pero claros de lo que es. Primero, y el más importante, cuando la violencia de género se manifiesta en ámbito laboral, tiene efectos potencialmente aún más fuertes. O sea, el hecho que no se hable en este momento en Chile de estos fenómenos no significa que sea porque son más leves. En absoluto, no. Yo entiendo que es más difícil que
estas situaciones salgan a la atención pública justamente porque, como le manifestaba antes, la relación económica y el hecho que haya un sueldo detrás y que este sueldo sea necesario para la sobrevivencia de la persona y de las personas que viven eh, de ese sueldo, hace de manera que todo se ponga en forma más callada. El derecho penal que entra en esto, claramente, una vez que eh, el enganche perverso se determina las conductas dañinas uh, y no legítimas del autor, pueden constituir varios tipos de delito. O sea, cuando llegamos a hablar de la violación, en este caso, como punto extremo, solemos ver esto como sin darnos cuenta que antes, atrás, había algo más y distinto. Lo mismo que ocurre cuando en ámbito de violencia en contexto familiar hablamos del femicidio. Podemos ver la muerte como evento, uh, como manifestación suprema, en el sentido de evidente a ese punto todo el mundo, pero a esto se llegó porque antes había otra, otra situación. La relación laboral es en cierto contexto uh, patológico, uh, puede ser, puede mantener los mismos enganches perversos, porque claramente el, quien actúa abusando del poder que la ley le concede como superior jerárquico, como empleador, eh, permite y hace de manera que el empleador aísle la víctima de su entorno, no necesariamente y en primer lugar eh, desfavoreciéndola, todo lo contrario, favoreciéndola en muchas situaciones. Y esto es algo absolutamente fuera de control de quien está en la parte baja de la pirámide. Si tu empleador te coloca algún beneficio de natura económica o de natura de prestigio dentro del grupo de las personas que están a tu nivel, eh, no es una cuestión tan solo de tienes que darte cuenta que lo estás haciendo para luego obtener algo distinto o conectado a un deseo sexual necesariamente. En la fisiología de estas situaciones, afortunadamente, esto puede depender y se disfraza de uh, de algo conectado al mérito, a las capacidades de la persona. Pero ustedes saben que las envidias, los controles recíprocos en el ámbito laboral son, son frecuentes y son comunes. Bien, una vez, pero lo que ocurre es que en unas situaciones patológicas esto puede llevar a, efectivamente a aislar a la víctima y cuando uh, el, el empleador, el superior jerárquico, actúa un comportamiento absolutamente indebido, como puede ser un ataque sexual, entonces, ¿qué ocurre? Que la persona en torno de la víctima
puede fácilmente que no la apoyen, que no la sientan parte de, o que no entiendan que esto ha ocurrido por circunstancias que estaban a su propio alcance entender. Es normal. O sea, esto no es absolutamente extraño. Cuando ustedes escucharon las contraargumentaciones del Me Too, o sea, ellas también eh, si se callaron hasta hoy es porque algo le convenía, si eh, lo hacen solo porque confían en sacar provecho de esta situación, etcétera, 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 son los lugares comunes que son los argumentos estereotipados que eh, circulan en un ambiente de trabajo. Eh, en cierta medida no hay que darse escándalo de que se argumente de esa manera, pero sí son argumentos lógicamente equivocados. ¿Por qué? Eh, ¿Y por qué son argumentos equivocados? Y esto me importa que ustedes lo entiendan. Son argumentos equivocados porque faltan completamente de visión temporal del evento. Tratan de un acontecimiento ilícito como si fuera el fruto, el resultado de un cálculo económico. Se hace el clásico razonamiento del homus economicus, que ni siquiera funciona a veces para los delitos patrimoniales o los fraudes fiscales, ni siquiera ya este argumento siempre funciona. Acá, eh, que son delitos que se construyen en contextos de relaciones estrechas, estos argumentos no tienen una base eh, argumentativa seria, porque no es así que funciona. Quien, quien denuncia eh, lo hace eh, en, en conciencia del hecho que el, la supuesta ganancia económica de una denuncia de ese tipo es absolutamente hipotética. No es en la farándula, puede que se discuta esto, pero en la práctica absolutamente no tiene nada que ver, porque soportar un juicio eventualmente para obtener un resarcimiento es algo que lleva tiempo, energía y es todo menos que inmediato. Una denuncia, y esto es lo más relevante que siempre tiene que acordar, lleva automáticamente a perder el puesto de trabajo de por sí. O sea, y esto significa una pérdida económica inmediata versus una hipotética ganancia sucesiva. Por esto tardan tanto las denuncias y tardan aún más de lo que hemos visto ocurrir con respecto de la violencia intrafamiliar. Frente a quien denuncia hoy en día una violencia en ámbito familiar, cierto apoyo social, eh, aunque sea de fachada, no siempre apoyado correctamente por parte de las instituciones públicas, pero lo puede hacer sin avergonzarse. O sea, por lo menos confiando que unas personas la comprenderán en el ámbito laboral. Esto todavía en Chile no existe. O sea, mm, el, la denuncia, si es que llega, cuando llega, llega cuando la persona no tiene otro recurso. Es
el último y se hace ni más ni menos que por lo menos para darse un mínimo de dignidad. Esto me importa que lo consideren como un elemento. No hay tras esto un desarrollo suficiente de legislación para permitir que que este fenómeno se manifieste. Algo hacen unas legislaciones de otros países y normalmente no lo hacen por medio del derecho penal. En España existe, por ejemplo, el delito de acoso laboral, pero eh, tiene una aplicación bien escasa, eh, porque todavía no tiene un sustento administrativo bastante fuerte como para tenerlo como estrategias de salida, eh, pasan más que por tribunales externos, por sistemas de control de la empresa interna, porque ahí el objetivo principal de la víctima es seguir trabajando, haciéndolo bien y terminando esa situación de violencia. Con la denuncia sabe que puede salir de aquel tipo de violencia, pero perdiendo contemporáneamente el trabajo, con la denuncia en un sentido de denuncia penal de eventos. Esto con respecto al espacio laboral. Unas mínimas consideraciones respecto a dos elementos específicos de violencia contra la mujer en contextos sin relación previa entre autor y víctima. Son dos temas que van por separado, ya, el punto 1 y el punto 2, pero tratándose de un curso de Derecho Penal de Violencia de Género, yo quisiera que algunos términos ahora le puedan llamar la atención. Tema stalking, acecho, acoso ilegítimo, hostigamiento. Potencialmente estamos frente a sinónimos, ¿ya? Acá también estamos hablando de una forma de como el Me Too, digamos, expresión inglesa. Acá el stalking también es una expresión inglesa norteamericana con un desarrollo de estudios sociológicos y jurídicos de los años 90, que empiezan en los años 90 del siglo anterior y que se relacionan sobre todo a eventos bien particulares, o sea, el molestar una persona siguiéndola y persiguiéndola sistemáticamente sin que el acusador, quien molesta, se tenga la mínima consideración de la no voluntad de la víctima de mantener o de poner en marcha una relación con él. No es un fenómeno que se da solo con hombre autor y mujer víctima, aunque la gran mayoría de estas situaciones funciona así. Se empieza a estudiar en la literatura norteamericana a partir de casos de famosos que sufrían
de estas situaciones molestas y pesantemente molestas por parte de unos de sus aficionados, que incluso podían asumir comportamientos extremadamente violentos una vez que se sintieran rechazados por parte de la persona que se había convertido en su propia obsesión. ¿Ya? Entonces, es un fenómeno que está a medio camino entre la violencia con sujetos externos con los cuales no hay una relación previa, aunque sí se da en literatura y con cierta frecuencia de situaciones así por parte de ex-partners, o sea, sujetos, por ejemplo, parejas que se van separando en los que antes había una relación estrecha, previa, fuerte, y eh, el, el autor del stalking no acepta el término de esta relación. Entonces sigue con comportamientos que perturban de forma grave la vida de, de la, de la víctima. Por ejemplo, con centenares de llamadas, centenares de mensajes de correo electrónico, algo que esto es elemento de conducta en el tipo penal de muchos países, perturba la vida de la víctima y la constringe a mantener unos comportamientos eh, que cambien, que constringen a cambiar sus costumbres de vida, el camino al trabajo, o constringen a cambiar al trabajo, o constringen a cambiar de departamento, cambiar de número de celular, etcétera, etcétera. Porque cada vez que ponen un no al autor, este se anima a un comportamiento aún más invadente, ¿ya? Con consecuencias para la víctima que obviamente con el pase del tiempo eh, pueden producir eh, enfermedades eh, físicas a ellas. Unos códigos penales eh, se han reformulado, eso ocurrió en Alemania, acá le puse el tipo español, el 172 ter, que se introdujo justamente para eh, castigar esas conductas. Encontrarán la palabra acecho en las diapositivas de Martina de Icaz, que en las primeras diapositivas de su presentación de la semana pasada nos enseñó la dimensión importante que ese delito hoy en día, a pesar de su nueva formulación, tiene en la experiencia, por ejemplo, de los tribunales italianos. La palabra inglesa utilizada también a veces en contexto castellano es stalking, acecho, acoso ilegítimo a veces se le llama, y hostigamiento. Tiene todavía en el ámbito castellano que encontrar una uh, colocación terminológica clara. El gran impacto que tiene la violencia intrafamiliar, la sobreexposición que tiene en Chile de momento, hace de manera que de estos fenómenos se hable menos. Y digamos, y tratemos de entenderlo. Una vez que hablemos de violencia intrafamiliar, por ejemplo, también en el pololeo, se reduce
en consecuencia, el espacio lógico que se puede eh, entender respecto de estas conductas. Eh, el pololeo en contexto anglosajón, en contexto español, no tiene, español de España, no tiene nada que ver con la violencia intrafamiliar. El pololo es sujeto externo al ámbito familiar. Y entonces, cuando el pololo, expololo, actúa ciertas conductas, en aquellos ámbitos culturales se hace referencia a estas conductas, ¿ya? Eh, en la medida en que en Chile eh, eh, no solo, no necesariamente desde el punto de vista técnico penal, pero sí en un ámbito sociológico más amplio. Hablemos de pololeo, llevándolo en la caja grande, permítame la expresión, de o queremos llevarlo para castigarlo a homicidio, a la ley 20.066, cada vez que, porque allá entendemos que está el penal, bueno, estamos mezclando, deberíamos pensar si estamos mezclando cosas distintas, porque que la conducta sea ilícita, claro, que tenga consecuencias negativas a la víctima, claro, que esto sea, corresponda efectivamente a un concepto de familia, hay que, hay que ponerlo en duda. Punto 2, y entonces último punto que entra en el contexto de la, en el contexto de la prueba, es, lo titulé así, consentimiento en el delito de violación. La pantalla que comparto ahora, interrumpo esto para compartir otra vez con esto, pero mirando al Código Penal, artículo 361, que es el tipo dedicado a la violación. Es, en pocos minutos no quiero repetir la clase que se suele dar eh, en parte especial de Derecho Penal sobre este tipo. Pero lo que a mí me importa es comentarles algo acerca del movimiento que a nivel internacional, sobre todo ONGs como Amnistía Internacional y otras, están llevando adelante en muchos países del mundo para valorizar de forma importante el elemento de consentimiento dentro de los tipos penales de los varios códigos penales en muchos países. Ese movimiento en Europa ya ha tenido cierto éxito, eh, apoyándose en primer lugar, obviamente, a el Convenio de Estambul. En el artículo, el 36, dedicado a la violación, el Convenio de Estambul no habla de elementos como fuerza o intimidación que caracterizan el tipo penal en varios códigos penales, sino que centra la atención en el elemento del consentimiento, afirmando que corresponde a un deber de los estados firmatarios del Convenio de Estambul valorizar el consentimiento como elemento del tipo. O sea, deben castigar lo que es acto sexual no consentido. Históricamente, los tipos penales de muchos países
construyen el tipo penal de femicidio, el tipo penal de violación, sobre dos polos. Por un lado, la relación sexual con acceso carnal. No es de todas, por ejemplo, no lo es de la italiana desde 1996. Pero esto de acceder carnalmente es uno de los dos polos. El segundo polo es lo que en Chile va como circunstancia primera, o sea, el elemento de fuerza o intimidación. ¿Ya? Bien, ¿dónde está la campaña? ¿Dónde está y cuál es la relación? El punto importante. El punto es que frente al silencio de quien está sufriendo un acceso carnal no deseado, unas formulaciones que tengan efectivamente como gran polo la intimidación, hoy en día fallan. ¿En qué sentido fallan? Fallan en el sentido que constringen la víctima a una postura procesal particularmente impactante y revictimizante, porque a pesar del hecho que sea el acusado quien tiene que defenderse y prestar argumento o decidir si callar, con formulaciones construidas con los dos polos que le mencionaba, el fiscal, la acusación pública está acostumbrada, tiene la necesidad de apoyarse en un relato de la víctima detallado en que manifieste su resistencia, cómo ha desarrollado su actuación resistente. Ustedes pueden decir, bueno, el tipo penal no exige resistencia. Sí, es verdad, no exige resistencia. Es una praxis, es una costumbre que se genera en la investigación y la demostración por parte de los tribunales de esos tipos. ¿Y se genera por qué? Porque el, quien se defiende, el acusado, eh, eh, no digo, me cuesta utilizar la expresión tiene juego fácil, pero sí tiene una conveniencia procesal determinada de la formulación del tipo en callarse y afirmar sencillamente que sí hubo acceso carnal y el acceso carnal de por sí, esto se prueba con parte médico, pero a menos que los signos de ese acceso carnal no hayan sido particularmente violentos, le bastará decir, bueno, yo digo que ella quiso y más allá de esto, no, no voy, no digo. Una formulación distinta. Y de ahí, frente a un sujeto que no da otras respuestas y otras argumentaciones, la acusación pública, que va buscando la prueba para el juez, la busca en el otro sujeto que participaba en el evento, la víctima. Y la víctima responde al juez, responde al
al fiscal a pesar de no tener una ventaja directa. O sea, ocupamos, tratamos como si fuera un juicio de partes, algo que un juicio de partes no es. O sea, no es víctima contra autor. En un proceso como el nuestro, debería ser Estado contra acusado y la víctima de por sí, sí, existe, pero es tratada como tal y respetada como tal. Entonces, ahí y de esa manera surge la necesidad y el deseo de cambiarlo. En España, en ese momento, está depositado y discutido un anteproyecto que, frente a la especial formulación de los tipos penales que tantos inconvenientes han dado, habrán escuchado, por ejemplo, el caso de la manada, ocurrido como violación en ocasión de la Feria de San Fermín, si no me equivoco, en 2017. Bien, esas situaciones dan cuenta de formulaciones del delito de violación antiguas, antiguas en el sentido realmente antiguas, que tienen una estructura histórica que se explica y que remanda a otros valores. Por ejemplo, en ese caso, con tanta atención a la conducta de acceso carnal, por vía, sobre todo por vía vaginal. ¿Por qué? Porque desde la Edad Media en adelante, la eh, virginidad de la mujer tenía un valor, incluso económico, correspondiente a la dote. La mujer que no tenía himene eh, em, tenía problemas en casarse, en encontrar marido, debido a esa condición. Bien, esto me importa que entiendan luego en cuándo darán, quién ha dado derecho penal parte especial, estudiará con detalle esto. Pero me importaba darle estas pinceladas porque de lo contrario no se entiende el, el porqué eh, de, eh, de ese movimiento internacional, qué significado tiene la importancia que podrá tener también en el futuro en Chile. En Alemania esto ha llevado a un cambio significativo y importante del, eh, del tipo penal. Me consta no poder conversar y compartir con ustedes de esta, siendo un video registrado, pero de acá al viernes sí podemos discutirlo y verlo, porque acá hay muchos elementos culturales también que juegan un papel importante. Entonces, acá termino. Sé que fue un poquito más corto de hora y media, pero iré registrando otro video más corto, un cuarto, ni más ni menos que un cuarto de hora, para que lo utilicen como esquema para estudiar. Y lo iré subiendo a la plataforma, eso también en el día de mañana. Un saludo y hasta pronto, hasta el viernes.